en el día de ayer, ocurrida en Miami, lamentablemente afectando a 2 familias, porque hay 2 chiquitas muertas. Una de ellas es la nieta de Gustavo Yankelevich y de Cris Morena. La otra es una criaturita de 13 años, cuya identidad acaba de conocerse también, porque hasta acá habían sido muy cautas las autoridades respecto de la identidad, teniendo en cuenta que es una menor. Supimos que era una niña de origen chileno, y hay otras 2 chiquitas que están internadas en un estado delicado. Ahora, bueno, empieza la investigación para poder comprender por qué este barco de semejante porte embiste al velero, y al mismo tiempo por qué el velero estaba en ese sitio. Si el club, el Yacht Club de Miami había tomado los recaudos necesarios, si era una zona en la que debían estar al momento de ocurrir este campamento de verano y esta actividad recreativa. Bueno, por lo menos hasta ahora las pericias no arrojaron ningún resultado definitorio, están en pleno proceso, ¿no? Exactamente, exactamente. Débora, la conferencia de prensa que ayer brindaban las autoridades marcaban que se le hicieron los exámenes toxicológicos al conductor. Todavía tampoco se ha filtrado su identidad, pero sí, por ejemplo, lo hablábamos con Carlos hoy fuera de micrófono, hay un antecedente de esta misma barcaza en el año 2023 en un choque prácticamente similar, con lo cual ahí es donde se entiende por qué las autoridades de los Estados Unidos decían: ahora sí vamos a tratar de que esto no vuelva a ocurrir, cuando ya se conocen los antecedentes de esta aparentemente mala navegación y por eso esta tragedia que estábamos comentando recién. Bueno, Alejandro Calfayán es capitán de Marina Mercante, perito naval, y queremos, bueno, que nos ayudes a comprender, ¿no? Porque hoy algunos expertos, digamos, hay muchas controversias también, ¿no? Algunos expertos dicen: no, está mal hecha la interpretación, había un viento suficiente, la vela estaba desplegada, pudo haber hecho alguna maniobra el velero. Otros decían que no. Después, respecto de los protocolos de navegación, hay algunos que decían: no, la prioridad de paso la tiene el barco grande, el de gran porte. Otros decían: no, es el velero. Bueno, ayúdanos vos a comprender un poquito dentro de lo que es esta espantosa tragedia, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos por un lado un velero sin propulsión, porque no había viento. Se ve claramente en los videos que no había viento, el agua está llana y el velero está prácticamente con las velas desinfladas. Un velero sin propulsión no tiene gobierno, como cualquier otro tipo de embarcación. El velero aparentemente está atravesando un canal de navegación, y después tenemos una barcaza que es empujada por un remolcador de empuje, precisamente, en donde yo lo primero que observé es que la cabina del que estaba conduciendo estaba muy bajita, o sea, no tenía buena visibilidad. Okay. Este es un puerto mixto, es un puerto donde conviven embarcaciones deportivas y embarcaciones mercantes de cabotaje, menores, como esta barcaza. Lógicamente, al lado de un velero de 5 metros es enorme, ¿no es cierto? Lo primero que hay que averiguar es si el velero estaba donde tenía que estar, si superó algún límite establecido. Eso lo decide la autoridad portuaria, no marítima, sino la portuaria. Sí. Y después, por otro lado, el video es muy cortito, no se alcanza a ver. Estaría bueno, si es más largo, y poder retroceder un poco en el tiempo, a ver si el que conducía la barcaza hizo algún tipo de maniobra, por ejemplo, modificar el rumbo, intentar dar marcha atrás, o cualquier otro, o haber dado la sirena, haber activado la sirena. Para eso tiene que tener audio, como para intentar esquivar, digamos, al velero. Eso no se puede ver. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, evidentemente alguien no estaba donde tenía que estar en ese momento, que lamentablemente se dio así. Un velero sin ningún tipo de propulsión, reitero, es como un auto parado. Yo doblo el volante para cualquier lado y no va a ir a ningún lado. Hasta que yo no tenga un poco de avance, no voy a poder evitar, digamos. Claro, no tiene motor, remos tampoco se utilizan. No se estila, no. No es lo habitual. No. ¿Y la ausencia de viento es determinante para que yo pueda hacer alguna maniobra? Así como cuando hay mucho viento no se navega, tampoco cuando hay poco viento. Lo que ocurre es que seguramente habrán salido con un poco de viento y el mismo después desapareció. Ahora, Alejandro, la barcaza, ¿cuánto tiene que tener en distancia para poder frenar? Por más que vea, obviamente, el velero, porque supongo que no va a ser una corta distancia ante esta situación. Se calcula como mínimo 3 esloras. 3 esloras es 3 longitudes de la barcaza. Esta barcaza tiene 20 metros, perdón. Sí. 60, 70 metros, en condiciones normales. También hay un factor muy importante que no se ve y ni se va a ver, es la corriente. Si la corriente está a favor, está en contra, si está atravesada. Bueno, todo eso es materia de investigación ahora, y es lo que se hace siempre cuando se abre un sumario en un caso como este. Alejandro, el punto que yo quería ir es el tema de la capacidad del velero.
¿Cuánta gente, digamos, puede ir en ese tipo de veleros? Bueno, es un velero modelo Hobby Cat, se llama, es tipo catamarán, no es monocasco, y entiendo que 5 menores y un adulto perfectamente pueden estar ahí Claro. arriba. Ahora, el adulto, ahí quiero ir, porque era una jovencita de 19 años que era parte del campamento de verano, que, bueno, dicen... Instructora, Sí. exacto. Dicen que, bueno, que son chicos que habitualmente hacen esos trabajos durante el verano, que se les prepara, se les hace algún pequeño curso. ¿Vos crees que un adulto responsable de 19 años a cargo de un contingente de niños tan pequeños es prudente? Yo sé suena- que hoy con el diario del lunes, qué sé yo. Puede sonar un poco raro, pero sí. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general, y acá ocurre lo mismo, acá hay un montón de chicas y chicos que se dedican a eso, que son justamente chicos o adolescentes o casi adultos que toda la vida se dedicaron a esto. O sea, prácticamente nacieron arriba de un velero o de una embarcación. Por supuesto que la experiencia viene después, ¿no es cierto? Pero el haber estado permanentemente, no la conozco a esta chica, pero entiendo que, bueno, ahí tiene mucho que ver el club náutico, ¿no? Que la contrata y que pacta algún tipo de términos, que es lo que exige como mínimo qué experiencia. Si tiene o no tiene habilitación, por ejemplo, acá en Argentina, para dar clase no es necesario ningún tipo de habilitación. Estoy hablando de navegación deportiva, no mercante. Entonces, si esta señorita de 19 años, digamos, el club, entiendo un club de tanto prestigio, la club convoca, muy la antiguo, contrata, además, sí. quiere decir que está capacitada. Ahora, vos decís, bueno, el video es corto, es cierto que es corto, ¿no? Pero supongo yo que las condiciones de visibilidad, se veía un día soleado, si ella ve venir, ¿no? La que está en el catamarán, ve venir ese barco de gran porte en su dirección, ¿no? Sin ninguna, porque vos decías, bueno, quizá desde el barco la cabina, ¿cómo dijiste que se llama? La cabina de mando estaba La medio cabina de baja. mando tampoco baja, vamos a suponer que desde la cabina de mando, como era un catamarán pequeño, no lo veía, pero ella desde el catamarán que ve semejante, ¿tenía alguna posibilidad? ¿Tiene tiempo? ¿A qué velocidad va? ¿Qué tiempo le da cuando ella ya lo ve venir? Claro, justamente lo poco que se ve el video no es muy nítido, pero igualmente para los que estamos entrenados en esto ya nos damos cuenta. Si el velero no tiene viento, no tiene propulsión. Es como que nos quedemos con el auto en el medio de la autopista, atravesados a la autopista, y si el motor no gira, ¿Y qué plan Pero B que, claro, tenés ahí? no, pero eso. y ahí el plan sería, si tengo remos, al agua. tratar de... No, tirarse al agua Tampoco. no, peor. ¿Por qué? Porque en un momento Peor. hablaban de eso, de que ella Claro, se había porque tirado todos al tenían agua. chalecos. No, es sí, peor. No es importa peor. que tengan chalecos. Lo último que se hace es abandonar una embarcación. Por menor que sea, es lo último que se hace. Porque la embarcación, por ejemplo, en este caso, ante un choque, una embestida, es preferible, bueno, lamentablemente no fue así, pero es preferible que sufra el primer impacto la embarcación. Y que flote. Y claro, porque están preparadas para Que eso. no te pega a vos en el agua. Claro, lamentablemente no fue así, pero Desde lo la último que se hace. ignorancia, ¿tiene un silbato, algo a la Sí. persona? Porque si Sí. no, para avisarle. Sí, lo que ocurre es que justo acá se dio, bueno, hemos tenido casos similares acá en Argentina. Un velero Sí, en el pequeño. Delta, bueno, Sí, hemos un tenido un montón de Hay casos varios que casos. son Han tocado hacer descontrol, coberturas de muertes hace, el hijo de ¿cuánto? ¿Un año atrás? Storani, Exacto, sí. sí. Bueno, un montón de casos. Sí, bueno. Porque ahí hay otros También quedan factores. Hay otros factores que son imprudencia. El ahí, descontrol, además claro. del alcohol, las Exactamente, el descontrol que sustancias, hay. bueno. Bueno, claro. Bueno, quiero destacar, si me permiten, que afortunadamente la Prefectura Naval Argentina siempre está los fines de Está semana trabajando, controlando el sí. tráfico Sí, fluvial, coincido. haciendo que las embarcaciones moderen la velocidad, porque si no fuera por eso realmente... Sería un descontrol. No, aparte hay que contar que la mayoría de los casos, está muy bien lo que marca, fueron en la noche. En la noche. Recuerdo sí. que me Sí. tocaron 2 coberturas de hora por muerte que estaban buscando lamentablemente a los A los heridos. cuerpos, sí. Y charlábamos con la prefectura y nos decían, uno había ocurrido casi a las 23, no tenía luces la embarcación. Para quienes estuvieron en el Delta haciendo este tadreo, los que no conocen, de noche no se ve nada. Y si no tenés las luces de navegación, es imposible. O sea, por si alguien le quería echar la culpa a la prefectura, no se ve nada. Débora, es la Sí, nada sí, misma. lo sé, lo en medio sé. del agua. Sí. Hace muchos años, más de 20, tuvimos un accidente similar, una embarcación de trabajo en el Delta, acá nomás, en San Fernando, e embistió una lancha menor y murieron los 2 ocupantes de la lancha, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá se dio un factor fundamental, que ahí es donde se desencadena la tragedia. Una embarcación menor, sin propulsión,
Desconozco si la señorita estaba capacitada o no. Entiendo Sí, que no sí. lo sabemos. Entiendo Dicen que sí. sí, que hacen cursos previos. También explicaban, bueno, es una ciudad marítima, obviamente, que no hay requisitos para subirse a una pequeña embarcación, Sí. más allá de tener el seguro y el carnet de conducir. Sí, correcto. Sí. Bueno, acá tenemos que rendir aquí el navegante deportivo tiene que rendir un examen, Sí. hacer Exacto, un el curso. curso de timonel. Claro. Ahora, la embarcación de trabajo, concretamente, yo escuché por ahí que decían que tenía que tener un vigía adelante, 2 vigías, 3. Bueno, ¿qué ocurre? La autoridad marítima, ahí sí la marítima, o sea, la Guardia Costera, es la que determina, según el tipo de embarcación, qué dotación va a llevar, cuánta tripulación tiene que llevar, ¿sí? Acá somos 5 personas. Bueno, muy bien. Cada uno ocupa un rol y lo mismo pasa en una embarcación. Cada uno ocupa un rol. Pero si la autoridad marítima dispuso que para ese tipo de barcaza con 2 es suficiente, un capitán y un marinero, o 2 marineros y un capitán, ahí queda a criterio del capitán decir, bueno, a ver, que vaya alguien adelante. Yo entiendo, con la mejor buena voluntad posible, que el capitán de la barcaza vio todo, porque el velero es chico, pero la vela es muy alta, y de hecho tiene velas de colores justamente para eso, para dar a entender, estoy enseñando a navegar, estoy en una actividad recreativa, no soy un velero de competición, Claro. no soy un velero de expertos, ¿entiendes? Ese es el concepto de los Entonces, colores. Alejandro, perdón que te interrumpa. Quien iba en la barcaza debería haber advertido todo esto que vos marcás. Por supuesto que sí, por supuesto, sí. Y sí. entiendo que vos lo marcaste, que el video quizás es muy corto, no tenemos otra duración. Con esa distancia de eslora que marcabas vos, 60, 70 metros, era imposible que no lo viera entonces. Yo sé que es muy difícil, pero a priori, Sí. digo, de tu experiencia. Desde mi experiencia, Porque ahí ves que había sol, que Claro. aparentemente la corriente no era mucha. Sí, lo que pasa es que uno tiende a poner la culpa o la responsabilidad por una cuestión así como natural, porque ve a las criaturas Claro, y la sí, tragedia sí, sí, en hay el que barco salvar de la gran distancia. porte o en los Claro. profesionales que lo conducían, pero también puede haber habido las Sí, dos que esté cosas, mal o ubicada la la- imprudencia pero de... vos- Pero es Inclusive- el barco también el que se lleva por delante el velero, Bueno, ¿no? lógico, pero ahí se ve, por ejemplo, en esa parte del video, se ven 2 veleros. Es una zona donde perfectamente... Claro, el de atrás decís. Exacto, Claro, el que está exacto. atrás. Y más al fondo, no sé si se alcanza a ver, yo vi 2 más. De manera tal que es una zona que navegan perfectamente los veleros, pero, ojo, un detalle. Puede ser que haya límites, yo desconozco de eso. Por eso es imposible que los 2 puedan estar en ese lugar. Sería así la situación. A mí me cuesta creer que una persona como la chica instructora con capacitación vaya expresamente a, como decimos nosotros, cortarle la proa a un barco mercante. Realmente no me entra en la cabeza. Si eso ocurrió como aparentemente se ve, es porque algo se le escapó de las manos. ¿Sí? Escuché también que se habla de distracción. No, acá no. O sea, cualquier Muy raro, persona normal, distracción, no. racional, con 5 menores a bordo, Totalmente. no puede estar desatenta, no puede estar mirando un celular. No es, digamos, puede ocurrir. Pero sí, no claro. sería lo habitual. ¿Y la velocidad? Porque muchos hablaba de la inercia del barco. Sí. ¿O ¿A qué velocidad se presume? Bueno, el video evidentemente está frenado y después lo aceleran, así que para eso el Difícil video... saberlo, pero Sí. en el protocolo habitual, un barco con esas características. Nosotros en el agua tenemos un famoso dicho que dice que hay que navegar con la velocidad mínima compatible con el buen gobierno. Y esto es muy importante. Si yo reduzco demasiado la velocidad, me quedo sin gobierno. Mi embarcación va a ir a donde quiere o a donde lo pueda llevar la naturaleza. Si yo le doy la velocidad excesiva, bueno, ya sabemos lo que es un exceso de velocidad, hay que buscar la velocidad justa. Por lo que averigüé, este tipo de embarcaciones está permanentemente circulando por todos estos canales de Miami, de manera que pues, son de trabajo, hacen diferentes tipos de actividades ahí. Son gente que está todo el día circulando por esas Son profesionales, Son digamos. profesionales, no van a... O sea, ellos están conviviendo con veleros, lanchas, O sea, motos de pudo agua. no haberlo visto, porque la cabina de mando estaba muy baja, No, porque yo no digo- sé, si no me explico. No, yo creo que lo vio, pero calculó que pasaba y no pasó. Nos pasa siempre. Yo voy navegando en un buque y se me cruza un velero. Digo, yo no puedo hacer nada. Claro. Porque aunque intente Claro, no frenarlo, te da la capacidad de... no tengo manera de frenar el buque. Hablamos de un buque grande, no esto. Sí, sí, Pero nos ocurre acá en el Río de la Plata prácticamente a diario. Y veo un velero que va para el lado del Uruguay y digo, ¿qué va a hacer? Y lo empiezo a mirar con los primáticos, con el radar, le toco la sirena y a veces pasan con lo justo y uno transpira porque, digo,
O sea, nadie sale a navegar a aplastar veleros. Seguro, Nadie. seguro. Bueno, veremos qué dicen las pericias oficiales. De todos modos, muchísimas gracias, Alejandro, por habernos ayudado a comprender un poquito más, bueno, desde el punto de vista marítimo, ¿no? Qué pudo haber pasado con una tragedia semejante, y por supuesto nuestra solidaridad a las dos familias que han perdido a sus seres queridos, quizá desde